La obediencia y la lengua. Serie Jesucristo y la obediencia. Mateo 12, 36 al 37. Pero yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te condenará. Hay poder en lo que usted habla. Recibirá cualquier cosa que diga, si lo dice creyendo. Trágicamente, esta poderosa verdad se cumple aún en la incredulidad. Por ejemplo, su hija estornuda y usted dice, creo que te va a dar gripa. Usted no tiene prueba de que tiene gripa, pero al confesar que la tiene, abre las puertas para que el germen entre en ella por el hecho de que lo dijo. Puede estar seguro de que su hija va a tener gripa. Cuando usted lo dijo, no dudó y recibió lo que habló. Si esto resulta en lo negativo, ¿por qué los cristianos no podemos ser absolutamente positivos en lo que decimos de la palabra? ¿Y ver las bendiciones de esa palabra en nuestras vidas diarias y en el hogar? Sin embargo, si su hija estornuda y usted dice, Jesús tomó nuestras enfermedades y por su herida hemos sido sanados, 1 de Pedro 2:24, tan pronto como usted lo diga, el germen se debilita y usted tiene la victoria por lo que dijo. La vida y la muerte dependen de la lengua. Proverbios 18:21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué grado? Las palabras nos afectan. ¿Hasta qué grado las palabras nos afectan? Miren, la Biblia es enfática y definitiva en cuanto al grado en que las palabras afectan tanto positiva como negativamente. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Todas esas verdades las dijo Salomón, el hombre más sabio que jamás ha existido sobre la tierra desde que Jesucristo, y por inspiración del Espíritu escribió lo siguiente respecto a cómo las palabras que salen de nuestra boca nos afectan positivamente. Plata escogida es lengua del justo. La boca del justo producirá sabiduría. La lengua de los sabios es medicina. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, y la lengua apacible es árbol de vida. También advierte cómo nos afectan negativamente. La lengua perversa será cortada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. La boca de los necios hablan sandeces. El que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues con el suelto de lengua. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La lengua blanda quebranta los huesos. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Todas estas son verdades y nos muestran que las palabras nos afectan y afectan a otros mucho más de lo que la mayoría de la gente cree. Y lo más terrible es que la mayoría no piensa antes de hablar. No pensamos antes de hablar. Hablamos todo lo que pensamos y hablamos por hablar. Bla, bla, bla. Eso es muy peligroso.
ser sueltos de lengua o no cuidar lo que hablamos por 3 razones. La primera, porque Jesús aseguró que en el día del juicio daremos cuenta de toda palabra ociosa que hablamos. Segunda, porque Jesús enseñó que lo que realmente nos contamina y daña son las palabras que salen de nuestra boca. Y tercero, porque el suelto de lengua tiene muy poca esperanza de reparar todo el daño que ha provocado con su lengua. Al final del libro de Proverbios se encuentra una muy aterradora declaración. Después de reprobar y reprender severamente al necio en más de 60 ocasiones, afirma lo siguiente: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. En Proverbios aprendemos que el necio es avergonzado públicamente, es encarcelado, caerá, será castigado, es tristeza de su madre, es calamidad cercana, muere por falta de entendimiento y será siervo de otros. Al punto que da a conocer su ira, publica y manifiesta la necedad, es rebelde, soberbio y 40 defectos más. En verdad, el necio está en una situación grave y terrible, pero el que es ligero en sus palabras, suelto de lengua, está en peor condición que el necio. Veamos a continuación un breve documental de la prueba científica del poder de las palabras. Fue entonces cuando me di cuenta de que las palabras retenían la información vibracional. Así que intenté exponer el agua a las palabras escritas. Pensé que el agua podría tener la capacidad para sentir la vibración y darnos algunas respuestas. La primera palabra a la que expusimos el agua fue arigato. Esta palabra significa gracias en japonés. El resultado fue la formación de una estructura de cristal preciosa. Por el contrario, esto es lo que ocurre cuando exponemos el agua a palabras negativas, como por ejemplo estúpido. Se sucedieron varios experimentos mientras exponíamos el agua a palabras positivas y negativas. Como resultado de ello, observamos muchas diferencias en la formación de los cristales. Palabras hermosas daban como resultado cristales hermosos. Palabras amables daban como resultado cristales delicados. Al aparecer ante nuestros ojos en forma de cristal, el agua nos demuestra el poder oculto tras las palabras. Aquí tenemos otro experimento que caracteriza el poder místico de las palabras. Inspirados por nuestro experimento previo, una madre y un hijo se plantearon otro experimento que pudieran hacer ellos mismos. En este experimento metieron arroz cocido en 2 tarros de cristal. Todos los días le decían gracias a uno y estúpido al otro. El hijo, un niño de primaria, siguió con el experimento durante un mes. Al acabar ese mes, el arroz al que le habían dicho gracias emanaba un olor intenso y agradable como el arroz malteado. El arroz al que le habían dicho estúpido se volvió negro y desprendía un olor fétido.
Conforme este experimento iba cobrando más popularidad entre los lectores de Mensajes del Agua, muchos lo repitieron y nos informaron. Se dice que las palabras respiran vida. Estas fotografías muestran con claridad el poder que tienen. El éxito o el fracaso en la vida dependen de cómo usamos la lengua. Santiago 3, 2 y 6. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Jesús mandó a sus discípulos, tengan fe en Dios. La traducción literal es, tengan la fe de Dios. La implicación aquí es que la fe de Dios es una fe que habla o dice. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El original dice, cualquiera que cree en lo que dice, sucederá, tendrá cualquier cosa que diga. Al enfrentar una prueba, la respuesta en nuestro corazón es expresada por nuestra boca y hablamos lo que creemos. Al primer síntoma de enfermedad, lo confesamos, no dudamos, lo creemos y recibimos la sanidad. Si confesamos con nuestra boca lo que Dios dice, creyendo en nuestro corazón, tendremos lo que decimos o pedimos. Si la palabra de Dios está en nuestro corazón, confesaremos la victoria en lugar de la derrota cuando se nos presente la prueba. Por eso debemos memorizar la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y, ante la prueba, nuestra boca hablará la palabra y tendremos victoria. Pero si no memorizamos la Biblia, del corazón saldrán quejas y fracasaremos. Es cierto que recibimos todo lo que decimos. Jesús aseguró firmemente, lo acabamos de oír y de ver, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. También dijo, de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Algunos han llevado al extremo estas declaraciones de Jesús, pues las han sacado de contexto, y eso ha producido una falsa doctrina conocida como la confesión positiva, y aseguran que todo lo que dices recibes. Desde los años 90 se ha venido infiltrando en la iglesia cristiana la falsa doctrina, muy atractiva para algunos, obviamente, pero totalmente antibíblica, acerca de la importancia sobrenatural de lo que decimos con nuestra boca. Se le ha dado una importancia tal a las palabras, más de lo que la Biblia les da, que llegan al extremo de creer que si digo, me muero de dolor de cabeza, en efecto moriré. Y por tanto, si de verdad me duele la cabeza, más bien deberé decir, no me duele nada, y entonces se me pasará el dolor como por arte de magia. Entonces, si estoy enfermo, no debo ir al médico, sino que debo confesar que no tengo nada. Y si yo repito muchas veces, no tengo nada, no me duele, no tengo nada, entonces no tendré nada. Igual si quiero un Ferrari rojo o $1,000,000, debo repetir mi deseo, visualizarlo, confesarlo, a fin de que por la naturaleza del poder de mis palabras, Dios me escuchará y no tardará en responder todas mis oraciones. Pero eso no es lo que enseñó Jesús. Él dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él se los dará. Para empezar, no se trata de que si yo confieso voy a tener esto, lo voy a tener. Tengo que pedírselo al Padre en el nombre de Jesús. Es decir, como si Jesús mismo lo estuviera pidiendo, con base a su carácter y para sus propósitos. Y aclara, todo lo que pidas, no
todo lo que se te antoje o se te ocurre, sino todo lo que necesites. Esto lo dijo cuando declaró: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que queréis y os será hecho. Dice, todo lo que queréis, no todo lo que queráis, haciendo una gran diferencia entre necesidades y necedades. Por eso el Espíritu Santo dijo: piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Además, todo lo que pidamos en oración debe ser conforme a la voluntad de Dios, como prometió el Espíritu Santo en 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, no hay base bíblica para asegurar que todo lo que confesemos repetidas veces y lo visualicemos, eso nos vendrá. Esa más bien es una enseñanza de la doctrina satánica, de la metafísica y la nueva era. Lo que realmente esa tendencia viene a tratar de imponer es la creencia o la confianza en mis palabras como valor absoluto. Esto quiere decir que lo que digo tiene poder en sí mismo, independientemente de la voluntad de Dios al respecto. Es más, enseñan que lo que pronunciamos con los labios de alguna manera pone a funcionar a Dios, llegando entonces al abismo ilógico de creer que el Señor, que Dios, depende de nosotros y no nosotros de Él, como cualquier pensamiento irracional haría suponer. Sí, nuestras palabras tienen poder para edificar o destruir, y lo que confesamos puede levantarnos o puede hacernos caer, pero no son una manera para conseguir todo lo que se nos antoje. Tengamos cuidado con esas enseñanzas falsas. Con la lengua no debemos decir, número 1, mentiras. Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad, a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Mentiras son expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, cree o piensa. La que se dice para agradar a alguien. Fingir que se sabe una cosa para que la diga otro que está enterado de ella. Número 2. Murmuraciones. Juan 6:43. Dejen de murmurar, replicó Jesús. Murmuración es conversación en prejuicio de un ausente, censurándole. Hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto. Número 3. Falsos testimonios. Marcos 10:19. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Falso testimonio es delito contra la administración de justicia, cometido por testigos o cualquier persona que falte a la verdad maliciosamente en un proceso civil o penal. 4. Maldiciones. Romanos 12:14. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Maldición es imprecación que se dirige contra alguien con enfado y aversión. Deseo expreso que a otro le suceda una desgracia. Hablar mal de una persona, situación o cosa. Número 5. Calumnias. Lucas 3:14b. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que les pagan. Calumnia es falsa imputación de un delito hecha de forma maliciosa con intención de dañar. Acusación maliciosa. Número 6. Blasfemias. Apocalipsis 16:9. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas.
No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Blasfemia es palabra injuriosa contra Dios o las cosas sagradas, grave injuria contra una persona o el Estado. 7. Detracciones. Primera de Pedro 2:1. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Detracciones hacer que una persona pierda su buena reputación por medio de infamias, difamación. Número 8. Injurias. Marcos 15:29. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Injuria es agravio, ultraje de obra o palabra, expresión de deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona o institución. Número 9. Maledicencias. Efesios 4:31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Maledicencia es murmuración, acción y efecto de maldecir o denigrar a alguien. ¿De qué manera las palabras moldean nuestra personalidad desde que somos niños? Las más fuertes y terribles advertencias que Jesús dio fue acerca de hacer tropezar o maltratar a los niños. Él declaró: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El corazón de los niños es muy sensible y sus palabras que les decimos, les afecta profundamente. Frecuentemente podemos observar en la calle, en un parque, en el autobús, como algunos padres presos del enfado por la actitud rebelde y del poco caso de su hijo, le lanzan malas palabras e insultos. Está comprobado que más del 50% de la personalidad de un niño se forma durante la infancia. Cuando un niño recibe insultos, ofensas o palabras negativas de sus padres, se les genera tristeza, se les genera miedo, desconfianza hacia ellos, y eso puede desencadenar un despego y distancia notoria de los niños hacia los padres. Las malas palabras de padres a hijos les pueden crear conflictos internos, complejos y sobre todo bajo autoestima. El niño no se siente amado ni valorado y asume que esas palabras deben de ser ciertas y puede dudar incluso de sí mismo. Por ejemplo, en vez de decirle eres un vago, un flojo, debes decirle no has hecho los deberes que te tocan y debes hacerlos por tu bien. O sustituir el eres un idiota. Si se ensucia por déjame ayudar a limpiarte, yo me he ensuciado también. En vez de no seas tan torpe o tonto. Si tropieza o tira algo, por sé más cuidadoso, por favor. En vez de eres un imbécil, cuando algo le sale mal o le echa a perder o lo rompe, por creo que lo puedes hacer mejor. No a todos nos salen bien las cosas. En vez de eres un inútil, por tú eres muy inteligente y si lo intentas de nuevo lo vas a lograr. Las palabras que decimos a los niños pueden parecer inofensivas, pero los afecta e influyen en su comportamiento. Cuando se utilizan frases negativas, aunque solo se digan una vez, lo único que conseguimos son acciones como etiquetar a los niños. Si les decimos mugroso, mentiroso, tontito,
etcétera, el niño termina por creérselo y condicionan su comportamiento creando un sentimiento de inseguridad. Chantajear. Me vas a matar de un disgusto. Lo único que se consigue es que el niño se sienta culpable por actos ajenos a él y cree que es responsable de todo lo negativo que pasa. Sé perfeccionista. Si no sacas más de un 8 en el examen, es como si no hubieras estudiado. Indican una exigencia excesiva con la que se hace creer al niño que no es bueno haciendo nada. Humillar, diciéndole, qué tontito eres, aunque sea de manera cariñosa, solo conseguiremos que se sientan tristes e inútiles. Y si nos expresamos en estos términos en público, solo se conseguirá que sean retraídos e inseguros. Malas predicciones. No vas a aprobar. Si los niños sienten que sus padres no creen en ellos, su actitud hacia la vida será pobre y poco decidida. Amenazas. Si no vienes, voy a ir yo. Y ya verás. Este tipo de frases que implican peligro le generan inseguridad y miedo. Si no obedeces, me voy a ir. Si se le amenaza con el abandono, se fomentarán sentimientos de dependencia. Comparar, tu hermano es mejor que tú. Con este tipo de frases se crea resentimiento y rivalidad entre los hermanos. ¿Cuál es la solución? Hablar buenas palabras a los hijos, bendecirlos, orar por ellos y evitar a toda costa decirles nada negativo ni ofensivo y tratarlos con la mayor dignidad posible, porque Jesús dijo, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Un adolescente que siempre caminaba arrastrando los pies en el suelo, a quien los padres siempre insultaban, reprendiéndolo para que no lo hiciera, empezó a caminar bien cuando un tío le dijo, ¿sabes? Eres demasiado guapo y apuesto para arrastrar los pies cuando caminas. Eso fue suficiente para que corrigiera su andar. Frases que nunca debes decirle a tu hijo. Número 6. Ya no te voy a querer, ya no te quiero. Tú eres la persona en la que tu niño más confía y quien lo debe proteger de todo y de todos. Al decirle esto, no solo le estás dando un mensaje de rechazo, sino que también condicionas tu amor a un chantaje emocional. En lugar de esto, dile a tu pequeño específicamente qué es lo que está haciendo, qué esperas que cambie y por qué. Número 5. Le voy a decir al Señor que te lleve. Esta frase es muy común y aunque para muchos puede parecer un simple juego, sin darte cuenta, el mensaje que estás enviándole a tu niño es: te voy a abandonar, un extraño te llevará y yo, tu padre o madre, la persona en quien más confías, lo permitiré. Esto es bastante fuerte para un niño pequeño que se sabe indefenso, por lo que lejos de mejorar su conducta, le generarás miedos, desconfianza, heridas e inseguridades. Una vez más, habla claro sobre aquello que deseas corregir y dale alguna consecuencia lógica a tu hijo sobre lo que estás haciendo. Número 4. ¿Cómo molestas? ¿Cómo enfadas? Me tienes harta. Al decirle esto, le estás haciendo creer a tu hijo que es una persona molesta, por lo que sin darte cuenta dañas la autoestima de tu hijo de una forma impresionante. Trata de tener paciencia y decirle con calma: este no es un buen momento para que hagas eso. Por favor, baja la voz. La clave está en tratar de enfocarte en la conducta específica del momento y no en el niño. Número 3. Se lo voy a contar a... Es sumamente importante que ambos padres se mantengan atentos y comunicados en lo que a la conducta del niño se refiere. Pero no utilices esto como una forma de amenaza, pues al decir esta inofensiva frase, generas miedo en el niño y haces lucir a papá o mamá como malo. Y por favor, pase lo que pase, tampoco utilices esta frase para avergonzar a tu hijo frente a otras personas. Ponte en su lugar. ¿A ti te gustaría que alguien te tratara de esta manera? Háblale como a ti te gustaría que te hablara. Número 2. ¿Hasta cuándo aprenderás? Esto los desmotiva en lugar de motivarlos.
le mandas el mensaje de que es incapaz. En lugar de esto, lo mejor es enfocarte en buscar cómo ayudar a tu hijo a mejorar. Los niños entienden, solo es cuestión de que hables con ellos. Número 1. ¡Qué tonto eres! Las etiquetas se quedan grabadas como órdenes en la mente y en el corazón de tu niño por siempre, pues ellos las toman como ciertas y lo limitan a fijarse y cumplir metas en su vida. Estas frases hacen a tu hijo vulnerable de ser víctima de maltrato. Imagínate lo que pasa por su mente si las personas que más lo quieren lo hacen. Significa entonces que es algo normal y ellos aprenden a aceptar agresiones, insultos y malos tratos de otras personas. Como padres y seres humanos, llegamos a perder el control, pero cada día tenemos una nueva oportunidad para hacer un mayor esfuerzo. La violencia verbal no es la solución. De hecho, las personas y los niños respondemos mejor si nos sentimos bien. Número 10. Malas palabras. La Biblia menciona 9 malas palabras de las que nos debemos abstener. Palabras corrompidas, Efesios 4:29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Son palabras que atentan contra la ley, la moral y la ética. Dichos perversos, albures, groserías, malas palabras. Palabras inmundas, Efesios 5:3. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Son palabras sucias, asquerosas e impuras, basura y porquería moral. Palabras vanas, Efesios 5:6. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Son las faltas de realidad, huecas, vacías y faltas de solidez. Dichos arrogantes, presuntuosos, frívolos e insustanciales. Palabras persuasivas, Colosenses 2:4. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Son palabras para inducir, convencer u obligar a uno con razones a creer o a ejecutar una cosa que generalmente es la voluntad del persuador en contra de la voluntad del persuadido. Palabras deshonestas, Colosenses 3:8. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Son palabras impúdicas, indecorosas y desleales, no conforme a lo que se tiene por bueno. Palabras lisonjeras. 1 Tesalonicenses 2:5. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos mediante adulaciones. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Son palabras de adulación y alabanza con que se intenta ganar la voluntad de alguien por medio de deleitar y agradar los oídos de quien se quiere aprovechar el lisonjero. Palabras fingidas. 2 de Pedro 2:3. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Son dar a entender lo que no es cierto, palabras falsas y simuladas para dar existencia ideal a lo que realmente no la tiene y así simular y aparentar lo que realmente no existe. Palabras infladas. 2 de Pedro 2:18.
Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Son palabras exageradas, abultar hechos, noticias, etc. Palabras de engreimiento que ensoberbecen. Palabras malignas. Tercera de Juan 10a. Cuando yo vaya sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. Son palabras que nos inclinan a pensar o actuar mal, de índole perniciosas, dañinas. ¿Por qué es muy peligroso hablar cuando estamos enojados o airados? Deberíamos aprender a detectar cuando el furor, el sentimiento de enojo, empieza a crecer dentro de nosotros y tomar medidas drásticas cuando eso pase. Porque la Biblia enseña claramente que la ira produce un efecto similar, fíjense qué impresionante, al del alcohol y las drogas con respecto a que interrumpe la conexión entre el cerebro y la lengua y nos hace vulnerables a los dardos de fuego del enemigo y que de nuestra boca salgan palabras extremadamente ofensivas que no solo contaminan, sino que lastiman y hieren severamente a los demás. Nos hacen daño a nosotros y le hacen daño a otros. El Espíritu Santo revela en Santiago 3, del 6 al 7, lo siguiente, que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, que está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Claramente dice que nuestra lengua, mi lengua, la de Blanquita, la de cada uno de nosotros, puede ser inflamada o puede ser usada pues por Satanás y sus demonios. También en Santiago 1, 19 al 20 manda, todo ser humano sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Efesios 4, 26 y 27 dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. Fíjense lo que sigue, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Eso es lo que dice en la palabra de Dios para todos, airaos, pero no pequéis ni deis lugar al diablo. La ira y el enojo son sentimientos puestos por Dios en nosotros que liberan grandes cantidades de adrenalina. Enojarse y airarse no son pecado en sí. El problema es que, como nadie nos ha enseñado qué hacer, damos rienda suelta a la ira por medio de nuestras palabras que después se convierten en acciones violentas. Jesús se enojó y se airó en varias ocasiones, pero nunca pecó. Él nos enseñó que debemos canalizar toda esa energía que produce el enojo y la ira para hacer el bien, para refugiarnos en Dios, para clamar a Dios, derramando todo nuestro corazón y toda nuestra furia delante de Dios. Por eso el Espíritu Santo manda, aírense, pero no pequen. Luego dice que no debemos permitir que el enojo nos dure todo el día porque le estaremos dando lugar al diablo. Cada vez que nos enojemos, justa o injustamente, justificada o injustificadamente, deberíamos recordar esta verdad y canalizar ese enojo antes de que se convierta en ira y entonces nuestra lengua quede a merced de los dardos de fuego del maligno y nos contaminemos y lastimemos a nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros amigos, a la gente con palabras malignas que seguramente van a salir de nuestra boca. ¿Qué debemos hacer? Básicamente dos cosas. Primero, desaparecer de la escena que nos provocó el enojo y buscar un lugar para orar
y derramar todo nuestro enojo delante de Dios y quejarnos y lamentarnos y expresar todos nuestros sentimientos y sacar todo, absolutamente todo delante de Dios. A veces funciona escribir porque no hay forma de cómo hablar, porque nos pueden oír. Escribirlo así, enojado, y después destruir la hoja. Segunda cosa que debes hacer, ponte a hacer una actividad física. Ponte a limpiar o a hacer ejercicio, a carrear cosas, vete a caminar, vete a un orfanatorio, vete a servir a alguien, o una actividad intelectual. Ponte a memorizar, a escribir la Biblia, toma un curso bíblico, haz cálculos matemáticos, un crucigrama si quieres, para canalizar toda esa adrenalina que aún queda en nosotros y de ese modo distraigamos nuestra atención y el furor se nos baje. Si no hacemos nada al respecto, el diablo nos derrotará, sufriremos las consecuencias y nos lamentaremos toda la vida. Conozco a un misionero que fue varias veces golpeado y torturado severamente por su fe. Él dijo esto: he sufrido infinidad de golpes, pero hay algo que hiere y lastima más que todos los golpes juntos, y esas son las palabras hirientes. Veamos a continuación 5 palabras que nunca le debemos decir a un niño que llora, a uno de nuestros hijos, a un sobrino, a X, sobre todo porque nos hacen enojar. Empecemos desde la quinta hasta la primera. 5. Deja de llorar. Cuando le decimos esto a nuestros hijos, estamos enseñándoles a reprimir sus emociones y provocando que el llanto se convierta en algo negativo. Sin darnos cuenta, le estamos restando importancia a sus sentimientos y provocamos dificultades en su vida adulta, ya que cuando crezcan no sabrán cómo expresar sus sentimientos y tampoco sabrán ser solidarios con el resto de las personas. Para evitar esto, es importante que muestres interés por la razón de su llanto. Pregúntale qué es lo que pasa y ayúdalo a resolver lo que siente en esos momentos de tristeza o desesperación. Pues recuerda que aunque para ti sean cosas sencillas y sin importancia, para ellos es el motivo del dolor y angustia. 4. Te voy a pegar para que llores por algo. Estudios de la Organización Mundial de la Salud mencionan que un niño que recibe amenazas y castigos físicos, en lugar de ser escuchado y atendido, es más propenso a sufrir problemas de conducta y recibir abuso físico y psicológico. Lamentablemente, cuando las víctimas de este tipo de maltratos llegan a la edad adulta, suelen desarrollar trastornos como depresión, obesidad o incluso caer en el consumo de alcohol y drogas. No eduques a tu hijo con golpes, mucho menos cuando llora. Muéstrale tu cariño, atención y comprensión cuando sienta tristeza, miedo o enojo. 3. Los niños no lloran. El llanto es una emoción a la que pueden recurrir tanto las niñas como los niños por igual. Enseñar lo contrario es privar a los niños desde su infancia a mostrar sus emociones y a acumular amargura o tristeza en su vida, con una idea machista que lejos de formarlos, educarlos o hacerlos más fuertes, los perjudica y los lastima. Motiva a tu hijo a expresar sus sentimientos sin que se sienta avergonzado de ello y escúchalo siempre con atención. Niños y niñas merecen ser atendidos por igual. 2. No seas exagerado. Con esta frase solo le restamos importancia a los sentimientos de nuestros pequeños, provocando que dejen de confiar en quien más deberían, sus padres. Si lejos de consolarlos o buscar que se sientan comprendidos, reprime sus sentimientos con este tipo de comentarios, cuando les suceda algo grave, evitarán buscar tu ayuda, pues creerán que no es importante para ti. No permitas que tu hijo crezca con este pensamiento. Muestra toda disponibilidad e interés a sus problemas y pase lo que pase, escúchalo.
Conviértete en ese hombro que tanto necesita para desahogarse. 1. Vete a otra parte a llorar. Imagínate que alguien ignore tu enojo, tu tristeza, tu felicidad. No te gustó, ¿verdad? A ellos tampoco. Al escuchar esta frase, los niños automáticamente piensan que no pueden contar con el apoyo de su familia. Y lo único que se logra al decir esto es que crean que no tienen el respaldo y cuidado de las personas que ellos más aman en el mundo, sus padres. La comprensión, amor y empatía serán la motivación para que tus hijos aprendan a expresar sus emociones, que indudablemente son clave fundamental para un mundo mejor. Sin embargo, con la lengua debemos: primero, predicar las buenas nuevas. Marcos 16:15. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Predicar es publicar, difundir una cosa. Reprobar, reprender con severidad a uno por un vicio o defecto. Amonestar o persuadir a alguien. Segundo, bendecir. Romanos 12:14a. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Bendecir es hablar bien de alguien o algo. Invocar la protección divina en favor de una persona o cosa. Conceder Dios su favor hacia algo o alguien. Tercero, orar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Nunca dejen de orar. Orar es rogar, pedir o suplicar a Dios. Cuarto, adorar y alabar a Dios. Apocalipsis 14:7. Teman a Dios, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Adorar es reverenciar a Dios, reconocer a Dios mediante el acto del culto, amar a alguien apasionadamente, gustar mucho a una cosa. Quinto, hablar palabras buenas. Efesios 4:29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Palabras buenas son palabras útiles, beneficiosas, convenientes, gustosas, agradables, apetecibles, divertidas, sanas, no deterioradas, que pueden servir. Sexto, hablar en lenguas y profetizar. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Séptimo, hablar conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11a. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén.